días, magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil, señalada para el día 12 de marzo de 2025 a las 11 horas. Secretaria de Acuerdos, tiene el uso de la voz. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos los magistrados que integran esta primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General EX 02-2502-1803 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán de fecha 18 de febrero de 2025 en el orden interno siguiente: el magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova; el magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez; y el magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la presente sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala, como órgano colegiado, ha enlistado en total 6 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Les pregunto a ustedes si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y, de ser así, expresen su anuencia en votación económica, por favor. Gracias. Se comenzará entonces con el toca 1 del 2024 del magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer, donde cambiará la integración de esta primera sala por excusa del magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. Se cambiará entonces el orden de la lista publicada. Se hará un pequeño receso para tal efecto. Asiste a esta sesión de la primera sala colegiada penal y civil la magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, maestra en ciencias penales Lizeth Mimense Herrera, por excusa del magistrado primero de esta primera sala. Comenzamos entonces con el toca 1 del magistrado tercero, que corresponde al número 5 de la lista de la sesión. Toca 1-2024, deriva de la causa penal, que inició con el número 3-2015 del juzgado sexto penal, luego migró a la causa penal 131-2015 del juzgado segundo penal y actualmente tiene el número 332-2015 del juzgado penal. Se apela a la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2023 y el apelante es la defensa particular. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que someto a su consideración, el problema jurídico a resolver es determinar si fue correcta o no la decisión de la autoridad de primera instancia en considerar penalmente responsable al sentenciado y si está debidamente fundada y motivada dicha decisión. En el proyecto que someto a su consideración, estimo que fue correcto el razonamiento de la autoridad de primera instancia en cuanto a dictar una sentencia condenatoria. Esto por cuanto existen probanzas suficientes para la acreditación de los delitos y la plena responsabilidad del sentenciado. Sin embargo, no comparto el quantum de las sanciones privativas de libertad impuestas, por lo que esta alzada encuentra motivos para suplir la deficiencia y modificar las sanciones impuestas. Por otra parte, se considera que los motivos de inconformidad manifestados por la defensa no resultan fundados para su pretensión de revocar la sentencia impugnada. Por lo tanto, propongo modificar la sentencia apelada por advertir motivos para suplir la deficiencia del recurso interpuesto. Por lo que respecta a los agravios hechos valer por la defensa, propongo que se declaren infundados. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, en funciones del magistrado primero de esta sala por excusa, maestra en ciencias penales Lizeth Mimense Herrera. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Concluye la intervención de la magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, maestra en ciencias penales Lizeth Mimense Herrera, como integrante de esta primera sala. Se continúa con los tocas que tienen excusa de algún magistrado titular de esta primera sala. En esta ocasión asiste a esta primera sala colegiada penal y civil el magistrado primero de la segunda sala colegiada penal y civil, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos, por excusa del magistrado primero de esta sala. Bien.
Toca el número 2 del magistrado tercero, que corresponde al número 6 de la lista de la sesión. Toca 15-2024. Deriva de la causa penal que inició con el número 326-2006 del extinto juzgado cuarto penal. Después migró a la número 1961-2006 del también extinto juzgado segundo penal. Y actualmente tiene el número 3669-2006 en 2 tomos del juzgado primero penal. La sentencia apelada es de fecha 4 de julio de 2019 y los apelantes son el sentenciado, el Ministerio Público y la Defensa Pública. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que someto a su consideración, magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si fue correcta o no la decisión de la autoridad de primera instancia al momento de valorar las constancias que obran en la causa penal y si éstas fueron suficientes para considerar penalmente responsable al sentenciado de los delitos de violación equiparada. Del estudio de los elementos probatorios y de las constancias que arroja la causa penal, advierto cuestiones inherentes a la transgresión del derecho humano al debido proceso, en virtud de que se aprecian irregularidades que afectan la esfera de los derechos del sentenciado y que son susceptibles de trascender al resultado del fondo del asunto, razón por la que resulta innecesario realizar el estudio de los agravios de las partes apelantes. La irregularidad procesal que advierto es la falta de acreditación como licenciados en Derecho o abogados de los defensores que asistieron al sentenciado en las diligencias en las que rindió sus declaraciones. Esto ante el Ministerio Público en fecha 16 de julio de 2006 y ante la autoridad judicial en fecha 21 de julio de 2006, al rendir su declaración preparatoria, cuestiones que violan formalidades esenciales del procedimiento que ameritan la reposición del mismo para ser reparadas de oficio. Esto para tutelar el derecho humano al debido proceso. Por lo anterior, propongo instruir a la jueza de origen a reponer el procedimiento a partir del momento inmediato anterior al dictado de la sentencia apelada y cumplir con los efectos antes indicados. Por lo tanto, propongo dejar insubsistente y sin efectos legales la sentencia de fecha 4 de julio de 2019, dictada por el entonces juez segundo penal del primer Departamento Judicial del Estado, y ordenar reponer el procedimiento de origen a partir del momento inmediato anterior al dictado de la sentencia de primera instancia. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero de la segunda sala colegiada penal y civil, en funciones del magistrado primero de esta sala por excusa del titular, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con la intervención del magistrado primero de la segunda sala colegiada penal y civil, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos, como integrante de esta primera sala. Muchas gracias. Para los siguientes tocas, la integración es la original. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando El Jesús Mendoza Casanova, magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. Continuamos con los tocas del magistrado primero. Toca 1, que corresponde al número 1 de la lista de la sesión. Es el toca en registro 14-2024, que deriva de la causa penal que inició con el número 233 del año 1989 del Juzgado Quinto de Defensa Social, luego migró al número 72 del año 1989 del Juzgado Sexto Penal, después migró de nuevo al número 1272 del año 1989 del Juzgado Segundo Penal y actualmente tiene el número 2835 del año 1989 del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es de fecha 6 de abril de 1989 y el apelante es la Defensa Pública. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso,
El proyecto que se somete a consideración, si a bien deriva del recurso de apelación interpuesto por la defensa, en donde se inconformó del auto de seguro y formal prisión de fecha 6 de abril de 1989 dictado en contra de su representado, lo cierto es que su escrito de agravios hizo valer la prescripción de la acción penal. Por lo tanto, ya que dicha figura es de estudio preferente, el problema jurídico a resolver es determinar si en la causa penal concurre esa actualización. Posteriormente al estudio, se arriba a la conclusión de que si bien existe el criterio emitido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se sustenta que no corren los términos de una prescripción ordinaria, mientras que el indiciado se encuentre sujeto a un proceso penal, es decir, que no lo hayan declarado sustraído de la acción de la justicia como en el presente caso, no se puede pasar por alto que del dictado del auto combatido a la fecha de remisión del recurso para su substanciación, transcurrieron 34 años, 8 meses y 27 días. Por lo tanto, se configura una excepción extraordinaria a dicha regla, la cual nace de la violación a principios y derechos al debido proceso, plazo razonable y debida diligencia, derivados ellos del derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto y en consecuencia, se propone declarar procedente, pero suplida en su deficiencia, la petición realizada por la defensa y decretar la prescripción de la acción penal a favor del procesado. Con motivo de ello, ordenarse la cancelación del registro de antecedentes penales que pesa sobre él únicamente en cuanto a la causa penal 2835/1989 se refiere. Tomando en consideración esta argumentación, se le solicita a la secretaria que proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado primero, el toca número 2 del magistrado primero corresponde al número 2 de la lista de la sesión y por índice tiene el número 16-2024. Deriva de la causa penal que inició con el número 179 de 1984 del Juzgado Segundo de Defensa Social y después migró al número 1213 de 1984 del Juzgado Primero Penal. La resolución apelada es de fecha 12 de junio de 1984 y el apelante es la defensa particular. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En ese sentido, el proyecto que someto a consideración emana del recurso de apelación interpuesto en contra del auto y seguro de formal prisión dictado el 12 de junio de 1984. En el cual, al interponer sus agravios, la defensa particular del procesado hizo valer la actualización de la prescripción de la acción penal. Ello, al ser una figura de estudio preferente, el problema jurídico a resolver es determinar si en la causa penal pues concurre su actualización y, en caso contrario, determinar la legalidad o no del auto recurrido. Una vez realizado el análisis de la determinación apelada, se arriba a la conclusión que, aunque la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que no se actualiza la prescripción ordinaria a favor del indiciado mientras aquel se encuentre sujeto a proceso por no haber sido declarado sustraído a la acción de la justicia, esa sala colegiada no puede soslayar el hecho de que del dictado del auto combatido a la fecha de remisión del recurso para su substanciación ha transcurrido un plazo injustificado de 35 años, 8 meses, 16 días. De modo que existe una excepción extraordinaria a la regla señalada, la cual constituye una violación a los principios y derechos al debido proceso, plazo razonable y debida diligencia, derivado de ello a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, se propone declarar procedente, pero suplida en su deficiencia, la petición realizada por la defensa. En consecuencia, decretar la prescripción de la acción penal a favor del procesado y con motivo de ello ordenarse la cancelación del registro de antecedentes penales que pesa sobre él únicamente por lo que respecta a esa causa penal 1213/1984. Bajo ese tenor se le solicita a la secretaria que proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los tocas del magistrado primero y comenzamos con los tocas del magistrado segundo, quien enlistó 2 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Toca por índice 63
2024 deriva del expediente civil 321-2020 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 21 de marzo de 2024 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados que integran esta sala, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto en no condenar a la parte demandada al pago de intereses moratorios, así como al pago de gastos y costas, en la sentencia definitiva de fecha 21 de marzo de 2024. El razonamiento es el siguiente. En el presente caso, el recurrente esgrimió 3 motivos de inconformidad. En el primero, argumentó que la jueza civil vulneró el contenido de los artículos 8, 14 y 17 constitucional, así como los numerales 584 y 585 del Código de Procedimientos de la materia, ya que la autoridad de primera instancia determinó no condenar a la parte demandada al pago de intereses moratorios. Dicho agravio se estima esencialmente fundado y suficiente para modificar la sentencia impugnada, en virtud de que las partes contratantes sí convinieron el hecho de que el pago de los 36 pagarés suscritos por la parte demandada y los intereses moratorios estipulados en dichos títulos de crédito se encontraban garantizados con la hipoteca celebrada sobre el predio objeto de la litis. Por tal motivo, se estima procedente condenar al pago de los intereses moratorios en razón del 2% mensual estipulados en cada uno de los títulos de crédito exhibidos en el procedimiento instado. No obstante, no le asiste la razón cuando aduce que la autoridad de primera instancia vulneró lo contemplado en los artículos 584 y 585 del Código Objetivo de la materia, pues del contenido de la sentencia recurrida se advierte que ésta verificó los requisitos para la procedencia de la acción hipotecaria instada. En consecuencia, se califica como infundado el agravio marcado con el número 3 de su escrito de inconformidad, al estar encaminado a la vulneración de los preceptos legales invocados. En el segundo motivo de agravio, el apelante manifestó que le causa perjuicio el hecho de que la jueza civil decidiera no condenar a la parte demandada al pago de gastos y costas, toda vez que la parte actora no obtuvo todas las prestaciones reclamadas, inobservando lo contemplado en el documento basal. Este agravio se considera infundado, pues del contenido de la determinación apelada se observó que el actor no consiguió todas las prestaciones reclamadas, razón por la cual la juzgadora determinó no condenar al pago de las costas y gastos a la parte demandada. La propuesta es modificar únicamente la parte respectiva del considerando sexto, así como los puntos resolutivos segundo y tercero de la sentencia definitiva de fecha 21 de marzo del año 2024, dictada por la jueza primera civil del primer Departamento Judicial del Estado. Secretaria, proceda a la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, el último toca de la sesión, que corresponde al magistrado segundo, es el toca con índice 131-2024. Deriva del expediente civil 605-2005 del Juzgado Primero Mercantil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es un auto aprobatorio de remate de fecha 19 de septiembre de 2024 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza mercantil estuvo en lo correcto en no haber ordenado nuevas publicaciones para el remate en pública subasta y primera moneda del bien inmueble objeto de la litis. El razonamiento es el siguiente. En el presente caso, las apelantes esgrimieron 2 motivos de inconformidad. En el primero, señalaron que el remate efectuado en fecha 19 de septiembre de 2024 fue ilegal y violatorio de derechos constitucionales y procesales, pues la juzgadora no aplicó de manera correcta lo contemplado por el Código Procesal de la materia. Dicho agravio se estima fundado y suficiente para revocar el auto aprobatorio de remate referido, debido a que, aunque se cumplieron con las publicaciones de los edictos correspondientes del auto de fecha 23 de mayo de 2024, estos eran específicamente para el remate que debió celebrarse el día 4 de julio de la misma anualidad. Es decir, se convocó a posibles postores para ese día y no para la nueva fecha fijada. En ese sentido,
Dada la omisión de la autoridad de primera instancia de no ordenar nuevas publicaciones para anunciar la diligencia prevista para el 19 de septiembre de 2024, es evidente que la jueza vulneró el propósito de las publicaciones de los edictos en los remates, ya que éstas deben cumplir con la finalidad de garantizar la publicidad adecuada de la diligencia, permitiendo que personas ajenas al juicio se enteren y de este modo puedan interesarse en la adquisición del bien inmueble. Por lo anterior, se considera que pronunciarse respecto al segundo motivo de disenso no le otorgaría mayor beneficio a la parte recurrente, pues agotar dicho estudio no llevaría a ningún fin práctico, toda vez que las pretensiones de la parte interesada se decretaron procedentes con el análisis del primer agravio. La propuesta es revocar el auto aprobatorio de remate de fecha 19 de septiembre de 2024, dictado por la jueza primera mercantil del primer departamento judicial del Estado, a efecto de que la autoridad de primera instancia dicte un nuevo acuerdo en donde fije nueva fecha para la celebración del remate de pública subasta y primera moneda del bien inmueble objeto de la litis, para lo cual deberá ordenar la publicación de los edictos correspondientes. Secretaria, proceda a la votación, por favor. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcozar. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, se ha terminado con los proyectos que fueron listados para esta sesión. Magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Se ordena a la Secretaria de Acuerdos que levante el acta de la sesión y la someta a la aprobación y firma de los magistrados que integramos esta sala para después ser publicada y cumplir con las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la presente sesión, siendo las 12 horas con 18 minutos del día de hoy. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes.